niveles menores, como un nivel 1, en los cuales, si bien es cierto, tienen especialidades básicas, no cuentan con un banco de sangre, ¿ya? Estos bancos de sangre, para que puedan estar presentes en este tipo de instituciones, tienen que cumplir con ciertas leyes. Ya ha habido ciertas leyes que han ido, se podría decir, presentándose en el transcurso del tiempo, en el cual le dé la seguridad, ¿no?, al paciente, ¿no?, y también al donante, para que se pueda hacer un ejercicio adecuado y obviamente pues la sangre, que viene a ser un tejido, esté en condiciones adecuadas, ¿no? El PRONAEVAS es un programa nacional de hemoterapia y bancos de sangre, y es el que se encarga de supervisar todo este funcionamiento, ¿ya? Acuérdense que también es importante que nuestro banco de sangre tenga toda la implementación para que pueda cumplir esa función. Si es que no lo sabían, bueno, ya lo saben, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar a otra persona. Nadia, ¿está Nadia? Nadia Caballero. Sí, doctora. Nadia, a ver, cuéntame, ¿qué entiendes tú por transfusión sanguínea? ¿Qué es lo que tú podrías decir con tus propias palabras? La definición de transfusión sanguínea. Se trata cuando se va a dar esa transfusión de sangre o de hemoderivados cuando hay deficiencia de sangre o, bueno, de los derivados también. Ya puede ser en el caso de plaquetas, plasma, em, glóbulos. ¿Glóbulos rojos? ¿Sí? Sí. Ya, algo, ya, por ahí. La transfusión sanguínea es un acto médico, por si acaso. Es un acto médico, es un proceso especial, sí, en realidad sí. Tú estás trasplantando, o sea, estás colocando un tejido, en este caso un tejido líquido, ¿no? No es un tejido, bueno, no es como el trasplante renal, no es como trasplante de médula ósea, ¿no? Esto es un tejido líquido, vivo, porque estás trasplantando células principalmente, o también sus contenidos, ¿no? Proteínas también, o sus elementos formes que le decimos, o sea, las proteínas, ¿no?, de una persona a otra. Por lo tanto, es un acto médico y es un acto médico legal, ¿ya? De una u otra forma que debe tener sus, se podría decir, ciertas condiciones para que se pueda realizar. Por ejemplo, ahora vamos a preguntar otra vez. Sebastián Delgadillo. ¿Está Sebastián Delgadillo? Sí, doctora. Buen día. Ya, a ver, Sebastián, dime. ¿Qué obligatoriamente debe tener un paciente para que yo pueda indicarle la transfusión? Aparte de que la requiera, ¿no? Un paciente que tiene 4 hemoglobinas. Perfecto. Eh, Tengo que indicarle ¿Qué transfusión. criterios usted me dice que se necesitan para transfundirle sangre a un paciente? No, criterios no. ¿Qué necesitamos tener? Como te digo, es un acto médico legal. Entonces, ¿qué necesitamos tener en la historia clínica para que yo pueda proceder a indicar la transfusión? Una cosa es que lo requiera y otra cosa es que yo lo pueda indicar. El consentimiento del paciente, ¿no? Porque hay muchos pacientes que por Así, su religión no lo van a desear a pesar de que lo necesiten. así es, muy bien. Es necesario que este procedimiento tenga un consentimiento como cualquier otro procedimiento. O sea, es necesario que el paciente dé su consentimiento, que esté de acuerdo en la transfusión. Como lo ha dicho Sebastián, tenemos un grupo de personas que son de una religión en la cual no aceptan las transfusiones sanguíneas. Estamos hablando de los testigos de Jehová. Entonces tenemos muchos problemas con ese tipo de pacientes porque hay pacientes que realmente lo requieren, que hasta peligra su vida,
y dependen de esa transfusión, pero sin embargo, este tipo de pacientes no acepta, prefiere fallecer a que se le transfunda. Entonces, por lo tanto, para que no evitemos problemas médico-legales, este proceso obligatoriamente debe tener un consentimiento firmado de aceptación, ¿ya? Entonces, la transfusión es, como les decía, es un proceso, hay ciertas características que deben cumplirse en todo el proceso de donación, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos seguridad en el acto transfusional. Estamos hablando de que como yo estoy trasplantando, estoy moviendo un tejido líquido, ese tejido líquido puede estar infectado, puede tener muchas cosas. Entonces, infundirle este tipo de tejido a otro paciente debe estar libre totalmente de infecciones o algo en particular que pueda producir en mi paciente algún riesgo. Entonces, necesito tener esa seguridad, ¿ya? En nuestro país hay muchas enfermedades infectocontagiosas, hemotransmisibles, entonces es importante hacer el tamizaje adecuado, ¿no? Y como yo les decía, el empleo de este tipo de componentes sanguíneos deben ser estrictamente monitorizados e indicados solo si es necesario. Muy bien. Entonces, ¿cómo evitamos estas infecciones? Mediante tamizajes, ¿no? Tenemos que hacer tamizajes de múltiples virus, ¿no? Especialmente VIH, ¿no? HTLV, hepatitis, tanto B como C, Epstein-Barr, citomegalovirus. En algunos lugares que, por ejemplo, zona endémica de ciertas parasitosis o ciertas enfermedades infectotransmisibles, también hay que hacer descarte de malaria, ¿no? O algunos otros parásitos, ¿no? Especialmente en zonas, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer este tamizaje? ¿Alguien sabe? ¿A quién se le hace ese tamizaje? ¿Al paciente o al donante? Al donante. Al donante le tengo que hacer este tipo de tamizaje. Muy bien, hay en otros lugares, como les decía, que también se hace, bueno, en sífilis sí se hace a todos, pero a Chagas mayormente en zona endémica. Muy bien, este es el consentimiento, como les decíamos, es obligatorio. En el consentimiento debe estar muy bien detallado, obviamente, por qué se va a realizar la transfusión, quién está indicando la transfusión, si es que hay alguna otra alternativa y los riesgos, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito así pequeño de donación sanguínea. ¿Alguien aquí ha realizado algún tipo de donación? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna vez ha donado sangre, plaquetas, por algún familiar, por necesidad? ¿Alguien? Mm, si me están levantando la mano, mejor háblenme porque no puedo ver quién levanta la mano. ¿Nadie? Yo, Yo, doctora, doctora. yo hace un mes también doné sangre. Muy bien, entonces los que han donado sangre sabrán más o menos cómo es el sistema, ¿no? El donante va a una entrevista médica, ¿no? El médico va a hacerle muchas preguntas, antecedentes, estilos de vida, ¿no? Alguna toma de medicamentos, enfermedades, ¿no? Van a tomarle funciones vitales, ¿no? Aparte también se le va a pedir exámenes, ¿no? Se le va a tomar, ¿no? Un hemograma previamente. Si cumple con todos los requisitos, es un paciente, perdón, es una persona que apta para la donación, por lo cual se va a empezar la donación, ¿no? El donante lo que hace es acudir, ¿no? Hay una zona especial para donar, mayormente lo ponen en un sillón cómodo. La donación puede durar a veces entre media hora hasta 40 minutos en algunas oportunidades, ¿no? Y lo que se hace es colocar un catéter en una vía periférica muy accesible. Lo ideal es una vía visible, ¿no? En los brazos, ¿no? Para que no tengamos riesgo de que con la salida eh, de la sangre, esta venita se pueda colapsar, ¿no? Este catéter se conecta a la llamada bolsa cuádruple, ¿no? Es una bolsa que tiene las características que tiene a su vez una bolsa principal anexada a 3 bolsas, ¿no?
prácticamente un poco más pequeñas, ¿no? Algunas bolsas cuádruples tienen a un lado una muy pequeñita bolsa que recolecta una pequeña cantidad de sangre desde donde se hace el tamizaje, ¿ya? Entonces, esta bolsa general, la primera bolsa es la que se va a llenar con la llamada sangre fresca, ¿ya? En algunos, como les decía, podemos durar a veces hasta 90 minutos. ¿Por qué? Porque se cuenta el tiempo que el paciente debe reposar post-transfusión. Van a ver que, bueno, los que han donado se van a dar cuenta que les dicen no se levante, quédese un rato ahí, repose. ¿Por qué? Porque en unas personas se puede producir mareos, hipotensión, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La cantidad que se retira en realidad puede ser de 250 a 300 mililitros en algunas oportunidades, ¿no? Esta sangre fresca pasa un proceso de centrifugado para un fraccionamiento y una adecuada refrigeración según la temperatura que requiera el componente para posteriormente ponerla en un lugar que se llama cuarentena. Esta sangre va a estar en cuarentena hasta que yo complete los resultados de mi tamizaje. ¿Ya? En algunos bancos de sangre tienen la peculiaridad que el tamizaje lo hacen antes que el paciente done. En otros se hace el tamizaje al momento, ¿no? Y posteriormente se avisa si es que esta sangre está en condiciones adecuadas para que pueda ser infundido en transfusión, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Como les dije acá, por ejemplo, estamos viendo, esta es la bolsa cuádruple, lo ponen en una maquinita especial que está en movimiento, la sangre debe estar en movimiento y es así como también se conserva en las congeladoras, en movimiento, ¿ya? Acá está un paciente donando y como les dije, en estas bolsitas chiquititas que están cogiendo aquí, estas pequeñitas es donde se puede tomar el tamizaje. Se hacen múltiples tomas para poder hacer todo el descarte de todas las patologías infecciosas que tenemos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Entiendo que no. Muy bien. Entonces, como yo les decía, la bolsa general que vamos a obtener esa sangre se llama sangre fresca, ¿ya? Esa sangre fresca le decimos a esta cantidad de sangre que se va a obtener inmediatamente después de la donación y que por lo menos va a estar 6 horas, se podría decir, va a sobrevivir. Si es que yo quiero transfundir a mi paciente esa sangre fresca, tiene que ser dentro de esas 6 horas. Eso se hacía antes, estamos hablando en los 70s, en los 60s, en algunos lugares, por ejemplo, cuando habían guerras, ¿no? Batallas, pacientes donaban y automáticamente esa sangre ni se refrigeraba, se transfundía por la necesidad, ¿no? Actualmente esa sangre fresca prácticamente no llega ni a 20 minutos de sangre fresca, ¿no? Automáticamente se está refrigerando, ¿no? Posterior al fraccionamiento, ¿ya? Para que más o menos sepan el término, por qué se llama sangre fresca. Pregunta, a ver, vamos a preguntar. A ver, Angie. Uy, Angie te ha agarrado de punto hoy día. Angie Kretzmer, creo que es. Sí, doctora, que estoy. Angie, dime, ¿qué ¿Me hemocomponentes escucha? Ahí. conoces? Porque es diferente el término hemocomponentes como hemoderivados, ¿no? Creo que, bueno, los glóbulos rojos, el concentrado de Ya, glóbulos rojos, un hemocomponente. Ahí el nomás, Angie. plasma. El plasma fresco Ahí. congelado, ese es otro. Ya, Angie, ahí quédate. Vamos a preguntar a Franklin. Franklin está. Franklin Pérez. No está Franklin. Carlos Piscoche. Tampoco está Carlos Piscoche. Adrián Quispe. No está el grupo 5. Sí, doctora. Adrián, tú eres el único del grupo 5, creo. Bien, tu compañera Angie me ha dicho que dentro de los hemocomponentes tenemos el paquete globular, ¿no? Concentrado de glóbulos rojos, el plasma fresco congelado. ¿Qué otro hemocomponente conoces? El concentrado de plaquetas. Perfecto, el concentrado de plaquetas. ¿Te falta alguno o hasta ahí nomás nos quedamos?
también el crioprecipitado. El crioprecipitado, perfecto. Estos son los llamados hemocomponentes, ¿ya? Los hemocomponentes vienen a ser prácticamente todos los derivados o los que se van a obtener mediante sangre fresca por un proceso que se llama fraccionamiento, ¿ya? La sangre total, ¿no? El paquete de sangre total, que es la combinación de todo, va a pasar por un procesamiento que se llama fraccionamiento. Existen los llamados fraccionamientos manuales, ¿no? Que se hace por, más que todo, por un sistema de gravedad, ¿ya? Y existen los fraccionamientos que actualmente usamos en realidad mediante máquinas especiales que lo que hacen es centrifugar, ¿no? Aumentan el movimiento, se podría decir, de tipo circular y hacen que vayan precipitando poco a poco todos los que vienen a ser los componentes de la sangre total. Entonces, esta bolsita cuádruple me ayuda, ¿por qué? Porque va a ir, a cada otra bolsa va a ir llegando los demás concentrados, ¿no? Se va a quedar en una de las bolsitas el concentrado de glóbulos rojos, en otras se va a quedar solo el plasma y en otras pequeñas las plaquetas, ¿ya? Es así como voy a obtener, ¿ya? De ahí vamos a explicar cómo se obtiene el crioprecipitado. A ver. A ver, Noemí. Noemí, ¿estás? Sí, doctora. Noemí, ¿qué hemoderivados conoces? Los factores de coagulación. Ya. ¿Puedo obtener todos juntos en uno solo? Creo que no. Así es, factores de coagulación. Ahorita voy a explicar cómo. ¿Alguno otro hemodiderivado conoces? La albúmina. ¿Cómo? ¿Cómo me hiciste? No te escuché. La albúmina. La albúmina, ¿ya? Y también las inmunoglobulinas, ¿ya? Los factores de coagulación, en realidad puedo obtener varios factores de la coagulación. No es que haya o los concentre en un solo frasco, en realidad lo que puedo hacer es concentrar diferentes factores de coagulación o algunos mediante complejos, ¿no? Aquí es como voy a obtener yo mi concentrado de factor 8, mi concentrado de factor 9, ¿no? Acá voy a poder también obtener concentrados de factor de von Willebrand con factor 8, ¿no? Los hemoderivados vienen a darse mediante la obtención en realidad del plasma fresco, pero ya es un plasma fresco procesado. Y hay una intervención laboratorial aquí, ¿no? Esto no se hace en los bancos de sangre, por si acaso, esto se hace a nivel laboratorial, ¿ya? A ver, este es el fraccionamiento. Como les decía, esta es la bolsa de sangre total. Un ratito. Acá vamos a obtener el plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos y como les dije, el plasma dentro de lo que viene a ser el concentrado de plasmático, por un tema industrial, laboratorial, vamos a obtener los hemoderivados. Entonces, no confundir los términos, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya esto es lo mismo? Ya. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de cada hemocomponente, un poco las indicaciones, ¿no? Los usos, cómo los obtenemos, ¿ya? Y algunas características que debemos tener en cuenta.
Entonces, estos hemocomponentes tienen un tiempo de almacenamiento dependiendo de cada hemocomponente, va a tener ciertas características específicas, ciertas temperaturas que también se deben cumplir para la refrigeración. Los análisis serológicos todos deben tener previamente para que se pueda realizar su uso y obviamente en algunos casos obligatoriamente pruebas de compatibilidad. En este caso, obligatoriamente lo que viene a ser la transfusión de paquete globular. Entonces, el paquete globular es un hemocomponente que debe estar aproximadamente entre 2 a 6 grados centígrados, ¿ya? A esta temperatura. 30 minutos antes de realizar la transfusión se puede empezar se podría decir, el retiro de la refrigeración para poder usarse. O sea, se tiene que retirar de la refrigeradora, pasar 30 minutos y recién ahí puedo iniciar la transfusión. Si no, el paciente puede cursar con hipotensión o con bajas temperaturas, ¿ya? Con hipotermia. Las indicaciones básicamente vamos a ver que es en anemias severas, ¿ya? Con un paquete globular podemos incrementar el hematocrito hasta un 3% o llevar de 1, refiere hasta 2 gramos por decilitro. Entonces, si mi paciente tiene 7 de hemoglobina, yo puedo llegar con un paquete globular a 8 o hasta 9, ¿no? Gramos por decilitro, ¿ya? La administración no debe ser muy larga, menos de 4 horas. En realidad, mayormente lo pasan en una hora, máximo 2 horas, las transfusiones de paquetes globulares. Y solamente se puede pasar solo, no se puede aplicar otras sustancias combinadas y obligatoriamente, como les dije, tendría que tener compatibilidad del sistema ABO y RH. Ya, o sea, por lo tanto, tenemos que saber cuándo podemos nosotros transfundir un paquete O positivo o negativo. En realidad, el O negativo viene a ser el donador universal, o sea, y el receptor universal, o sea, el que puede recibir, el paciente que puede recibir cualquier grupo sanguíneo y cualquier sistema RH, es el AB positivo. El AB positivo puede recibir cualquiera, no hay ningún proceso. Y en el caso del O negativo puede donar para todos, ¿ya? Las indicaciones de la transfusión, como les decía, no siempre se va a dar. Mi paciente, si bien es cierto, puede cursar con una anemia severa, pero tengo que tener en cuenta que esta anemia severa tiene que ser sintomática, definitivamente. O sea, una hemoglobina menos de 7, pero sintomática. Hay pacientes con anemias severas crónicas que realmente no tienen una clínica sintomática, son pacientes que prácticamente viven con su 7 de hemoglobina. Entonces, en estos pacientes lo más importante es saber la causa, ¿ya? Entonces, en los casos de anemias agudas, ¿no? O sea, estamos hablando por sangrados, donde obviamente compromete la vida del paciente, hay disminución de lo que viene a ser el volumen intravascular de mi paciente y puede llegar a grados de hipoxemia ya severa. En estos pacientes está indicado. Así no lleguemos a 7 hemoglobina, pero esté con un sangrado activo, está indicado la transfusión. En anemias severas pueden ser crónicas, pero que, por ejemplo, ya hayan fracasado a otras terapias o alguna otra patología medular, que sepamos que no va a tener ninguna producción de glóbulos rojos, está indicado el soporte transfusional. Como sabemos, por más que le demos cualquier tipo de tratamiento, el paciente no va a producir glóbulos rojos, entonces va a depender del soporte transfusional. En algún paciente con alguna anemia tanto aguda o crónica menor de 8 de hemoglobina, pero que requiere ingresar a sala de operaciones, ¿no? Para que pueda realizarse el procedimiento quirúrgico, también está indicado. Y las anemias sintomáticas menores de 7 gramos por decilitro. Todas esas están indicadas la transfusión. En otras condiciones no. El concentrado de plaquetas lo podemos obtener mediante las plaquetas de dos formas, mediante la sangre fresca que ya les he explicado, pero también existe otro método para nosotros poder obtener las plaquetas, mediante aféresis, ¿no? Esta recolección se hace con una máquina especial. Acá el paciente ya no va, dona,
con su bolsa cuádruple, no. Acá es un procedimiento especial que ya le hemos visto con alguno de sus compañeros, la máquina como es prácticamente la misma máquina que usamos para las plasmaféresis o para algunos otros procedimientos como las leucocitoféresis. Son máquinas especiales donde el paciente prácticamente va como una donación, prácticamente muy similar, se le coloca un catéter. Acá es un sistema especial, ¿no? Es una vía especial que tiene que confluyen dos vías, ¿no? Una entrada y una salida, ¿no? Acá lo que se hace es que la sangre que va a ingresar a la máquina va a ser fraccionada por la máquina y va a pasar por unos filtros en los cuales se va a atrapar los leucocitos. En estos filtros van a ser nuevamente llevados a la sangre que se ha fraccionado y se va a quedar la recolección solamente de plaquetas, ¿no? En esta bolsita solamente se va a quedar un poco de plasma con gran cantidad de plaquetas. Entonces, lo que se está haciendo prácticamente es solo recolectar las plaquetas. Todo lo demás regresa por este otro sistema, ¿ya? Por esta entrada, perdón, al paciente. Entonces, el paciente realmente pues ya no siente mucho el malestar del retiro de un volumen, se podría decir, importante, ¿no? Mayormente estos procedimientos, el mismo donante lo puede hacer una vez por semana, ¿ya? Porque las plaquetas se reconstituyen o se vuelven a formar a los 7-10 días, ¿ya? Entonces, estos concentrados tienen dos características. En el caso que sean los concentrados pequeños, los que se obtienen por sangre fresca, pueden llegar a subir entre 5.000 a 10.000 plaquetas, ¿ya? En el caso de las aféresis pueden llegar de subir de 30.000 a 50.000 los rangos de plaquetas, ¿ya? Las diferencias es que en el caso de las aféresis son plaquetas de mejor calidad, están totalmente sin pasaje de leucocitos, ya que como les dije hay leucorreductores, ¿no? Hay filtros especiales que no dejan pasar ni leucocitos ni glóbulos rojos. En cambio, en el caso de los que son por fraccionamiento, sí podemos tener pequeñas cantidades de glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? El almacenamiento es una temperatura un poco más baja que el paquete globular, de 20 a 24. Siempre tiene que estar en movimiento estos concentrados, y el tiempo de máximo que podemos tenerlo en banco de sangre, tanto de ambos, de los pool pequeños como de los concentrados por aféresis, es máximo 5 días. Más tiempo no puede guardarse estos concentrados. La administración es rápida, se puede pasar en 20 minutos y no es totalmente obligatorio que sea BO compatible, ¿no? Idealmente, pero no es obligatorio. Básicamente lo hacemos en pacientes que pasamos estos full pequeños porque por ahí puede pasar algún glóbulo rojo, ¿no? Pero en los casos de aféresis se puede pasar con cualquier grupo. Acuérdense que el que expresa los sistemas ABO y RH son los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no? Las indicaciones es la trombocitopenia, en este caso severa, menos de 20.000, a no ser, no importa que mi paciente no esté sangrando, menos de 20.000 es una situación de riesgo, mi paciente puede sangrar espontáneamente, por lo tanto no debo esperar el sangrado, automáticamente debo transfundir. Más de 20.000 solo en el caso haya sangrado, y menos de 50.000 en el caso se le transfunde solo si requiera algún procedimiento quirúrgico. También está indicado en trombocitopenias por trastornos a nivel medular, o sea, aplasias, leucemias, que sabemos que no va a haber producción de plaquetas, ¿no? Tenemos que transfundir, especialmente si hay sangrado. Y en trombocitopenias por destrucción, en este caso puede ser mecánica, inmune, ¿no? Como el CID o como el PTI, también está indicada la transfusión de plaquetas, ¿no? Especialmente, como les dije, si mi paciente está con sangrado activo. El plasma fresco, en realidad, tenemos dos términos, ¿no? Cuando hablamos del plasma que se obtiene por fraccionamiento directa de sangre fresca, se le dice somoplasma fresco, ¿no? Se puede usar como, igual que en el caso de la sangre
fresca total solamente 6 horas posterior a su fraccionamiento. De ahí, si no se congela, se pierde totalmente la viabilidad de los factores de coagulación que están dentro de este hemocomponente. Actualmente ya tampoco se hace ese tipo de infusiones. El plasma fraccionado automáticamente se lleva a congelamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tenga una mejor conservación de estas proteínas. ¿Ya? El contenido es un poquito mayor que el de los concentrados de plaquetas, llega hasta 250 mililitros, prácticamente acuérdense que, la sangre total, la mayor cantidad es plasma, ¿ya? El almacenamiento, dependiendo de la temperatura, a menos de 20 grados dura 1 año, a menos de 70 grados dura por 5 años, ¿ya? En bien yo lo descongele, este plasma fresco, máximo puede ser usado 6 horas. Después ya no sirve. Indicaciones, bueno, lo vamos a decir. Contraindicaciones, bueno, algunos pacientes hacen reacciones anafilácticas o alérgicas por el plasma, ¿ya? Es más frecuente que con otros hemocomponentes, así que hay que tener en cuenta y la infusión debe ser lenta. La cantidad que yo debo administrar debe ser de 10 a 15 mililitros por peso, ¿ya? Pues es necesario que yo sepa el peso de mi paciente y sí también es necesario que sea ABO compatible, ¿no? Estos plasmas se obtienen sí o sí por fraccionamiento y por ahí vamos a tener siempre leucocitos y algunos glóbulos rojos en su interior. Las indicaciones en todo trastorno de coagulación está indicado, ¿no? En tiempos prolongados como un TP más de 18, un TTPA más de 55 o en INR más de 1.5. En pacientes usuarios de warfarina con sangrado activo también lo usamos, ya, por si acaso. En alguna coagulopatía con deficiencia de un único factor, así sepamos qué único factor, pero si no disponemos de un concentrado de ese factor de coagulación, podríamos usar el plasma fresco. En CID agudas también, ¿ya? Y en la púrpura trombocitopénica trombótica, oye, acá me olvidé de poner púrpura, se me pasó. Es una entidad en la cual nosotros vamos a indicar un proceso que llama plasmaféresis. Acá vamos a usar más o menos un volumen plasmático, ¿ya? De mi paciente, recambiado por un plasma normal, ¿ya? Este procedimiento es muy parecido, se hace igual con la misma máquina de aféresis de plaquetas, con la diferencia que es un circuito totalmente distinto. Acá ya hay 2 vías, ¿no? El paciente va a retirarse, la sangre va a ingresar a la máquina, la va a fraccionar, el plasma de mi paciente va a ser llevado a una bolsa, una bolsa de colecta que posteriormente se va a tener que desechar. Este plasma se va a recambiar con un plasma normal, ¿ya? Por eso se llama recambio plasmático, también tiene otro nombre, ¿no? Y como les dije, usamos el volumen plasmático de un paciente, del mismo paciente, ¿no? O sea, calculamos la cantidad de plasma a usar según el peso del paciente. Mayormente esto lo calcula la misma máquina. Y por último, ya, y no menos importante en realidad, el crioprecipitado, ¿no? El crioprecipitado es un hemocomponente que vamos a obtener posterior al congelamiento de mi plasma fresco congelado. O sea, el plasma fresco cuando se congela, en el proceso de congelamiento queda una porción, una fracción precipitada, ¿ya? Y cuando se empieza a descongelar, esta fracción que se queda precipitada es la que se va a retirar. ¿Para qué? Para obtener el crioprecipitado. Esta precipitación va a ser rica básicamente en 2 componentes, factor 8 y fibrinógeno. Si se dan cuenta, es una cantidad muy pequeñita, por eso es que los crioprecipitados llegan a tener un volumen de 15 a 20 mililitros máximo, ¿ya? Y como les dije, es muy rico en estos 2 factores de coagulación. El riesgo, en realidad, de transfusión, como cualquier otro hemocomponente, son las infecciones. Este almacenamiento después de la obtención debe ser con unas temperaturas mucho más bajas, a menos de 70 centígrados. ¿Para qué? Para que se pueda mantener por lo menos 1 año.
Las indicaciones están dependiendo de la necesidad, ¿no? Si necesitamos factor 8 definitivamente en las hemofilias A, si no tenemos concentrados de factor 8, ¿no? En los casos de fibrinógenos muy severos, hipofibrinogenemias, sean congénitas o adquiridas, en enfermedad de von Willebrand, acuérdense que la von Willebrand es un factor 8 disfuncionante, ya que tenemos deficiencia de este factor, y en los casos de deficiencia de factor 13, ya que el factor 8 nos va a tener como un puente para poder ayudar a la coagulación. La administración es de 10 a 15 cc también por peso, idealmente es ABO compatible, ¿ya? Porque acuérdense, igual sale todo de sangre total, ¿ya? Bueno, estos son los mismos, son las mismas indicaciones, y tener en cuenta, pues, de que es importante saber esto, ¿no? Saber cuándo yo indicar un crioprecipitado y cuándo indicar un plasma fresco congelado. Muchos desconocen, ¿no? Eso es importante. A veces hemos tenido pacientes en emergencia que han tenido hipofibrinogenemias muy severas, fibrinógenos menos de 100, sin embargo, los han transfundido solo plasma fresco, ¿no? Y el plasma, pues, la cantidad de fibrinógeno es muy corta, tendríamos que transfundir 10 a 15 plasmas frescos para llegar a la cantidad de un crioprecipitado. Imagínense la diferencia. Muy bien, conclusiones. La transfusión, sea el tipo de hemocomponente, es un tratamiento terapéutico transitorio, ¿ya? No es factible que esto solucione el problema de fondo. Así sea el paquete globular, son glóbulos rojos prestados. Mi paciente va a volver a su mismo rango de hemoglobina, por si acaso, o de trastorno de coagulación o de plaquetas si no corregimos la causa de fondo, ¿ya? Este manejo debe ser totalmente personalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada paciente tiene ciertas características en las cuales no siempre amerita este tipo de manejo. Se debe verificar la dosis. Acuérdense que muchos de los hemocomponentes se usan por peso, ¿ya? Y es importante tratar a los pacientes, no a los resultados del laboratorio. O sea, no siempre un paciente con 7 de hemoglobina es necesaria la transfusión. No siempre un paciente con 25.000 plaquetas es necesaria la transfusión de plaquetas. Y también igual, no siempre un paciente con coagulopatía es necesario la transfusión. Ponemos, por ejemplo, pacientes cirróticos que viven con su coagulopatía y no se le transfunde, a no ser que tengan un sangrado. Y lo otro que quería es, traten, chicos, de mejorar la cultura de donación. Nuestro país, desgraciadamente, a comparación de otros países o otros continentes, tienen una muy buena cultura de donación. Los bancos de sangre están prácticamente abastecidos por donación voluntaria, no donación obligatoria, ¿no? Porque acá más prima la donación obligatoria. O sea, la donación obligatoria es porque como le transfundieron al paciente para que el paciente pueda darse de alta, tiene que devolver. La sangre no se compra, se tiene que devolver. Entonces, tenemos esa obligación y los bancos de sangre en nuestros hospitales viven de esa donación obligatoria, no viven de la donación voluntaria. Entonces, les invito, hay en muchos lugares, a veces centros comerciales, por ejemplo, en la Rambla, hay centros donde se puede donar. Básicamente, el Instituto Nacional del Niño de San Borja es el que tiene más zonas para donación. Uno, que ayudas a muchos pacientes que lo requieren, especialmente pacientes oncológicos, y otro, que te hacen un tamizaje gratis, ¿no? No tienes que pagar nada. No es un tamizaje gratis que tú vas a saber que obviamente estás sin ningún otro cuadro por ahí infeccioso, ¿no? De riesgo. Entonces, traten de compartir esto, ¿no? Y mejoremos ese tipo de cultura, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre lo que viene a ser transfusiones. Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Entonces, el día de mañana a las 7 me dijeron